Durante años, Khaled estuvo convencido de que los cristianos eran enemigos de Dios. Si hubiera conocido a uno, él mismo lo habría azotado sin pensarlo 2 veces. Hoy vive escondido y rechazado por su propia familia, precisamente por seguir a Jesús. Su padre lo golpeó con un látigo hasta dejarle el cuerpo cubierto de moratones. Después dijo a toda su familia que ya no era su hijo. Bienvenidos a Perseguidos, un espacio de puertas abiertas, entidad que lleva más de 60 años sirviendo a los cristianos perseguidos en el mundo. Khaled creció en Yemen en una familia donde la versión más radical del Islam formaba parte de cada aspecto de su vida. Desde pequeño aprendió a odiar a los cristianos. Le dijeron que eran personas peligrosas, alejadas de la verdad y merecedoras de rechazo. Nunca había conocido a ninguno, ni falta que le hacía. Tampoco tenía motivos para cuestionar aquellas enseñanzas, así que las aceptó de forma natural. Todo empezó a cambiar cuando comenzó a pasar tiempo en Internet. La curiosidad lo llevó a encontrarse con contenidos cristianos que despertaron en él preguntas inesperadas. Al principio observó con desconfianza, después empezó a escuchar. Finalmente decidió hablar con algunos creyentes que respondieron a dudas que llevaba tiempo guardando. Aquellas conversaciones removieron certezas que parecían inamovibles. Poco a poco la imagen que tenía de Jesús comenzó a cambiar. Lo que descubrió no se parecía a nada de lo que le habían enseñado. Cuando decidió seguir a Cristo, sabía que estaba cruzando una línea de la que no podría regresar fácilmente. Durante un tiempo intentó mantener su fe en secreto, pero los cambios fueron demasiado evidentes para quienes lo rodeaban. Su familia comenzó a sospechar, vigilaron sus movimientos, revisaron su teléfono y finalmente averiguaron lo que estaba ocurriendo. La respuesta provocó una reacción devastadora. Intentaron corregirlo, pero Khaled no daba un paso atrás. El último esfuerzo por hacerlo volver al Islam fue por parte de su padre, que lo envió a un campamento de adoctrinamiento extremista. Durante semanas, Khaled convivió con hombres decididos a convencerlo de que había traicionado a su familia, a su cultura y a Dios, pero nada funcionó. Cuando regresó a casa, el conflicto estalló definitivamente. Llegaron los insultos, las amenazas y los golpes. El látigo dejó laceraciones visibles por todo su cuerpo, pero la herida más profunda apareció cuando su padre anunció delante de todos que dejaba de considerarlo su hijo. De un día para otro perdió mucho más que la seguridad. Su madre se alejó, su hermana dejó de hablarle, las relaciones que habían dado forma a toda su vida comenzaron a romperse una tras otra. También se desvanecieron las oportunidades de estudio, proyectos o trabajo. Seguir a Jesús había tenido un precio que jamás imaginó cuando abrió aquellos primeros vídeos de Internet. Sin embargo, el sufrimiento no consiguió apagar su fe. Muchos le aconsejaron abandonar Yemen para empezar una nueva vida en otro lugar, pero Khaled veía una verdad difícil de ignorar. Millones de personas seguían creciendo con los mismos prejuicios sobre el cristianismo que él mismo había tenido durante años. Esa convicción comenzó a darle fuerzas para seguir adelante. Hoy continúa viviendo con precaución en un país donde los cristianos convertidos del Islam siguen enfrentándose al rechazo, la presión constante de sus familiares y la violencia. Puertas Abiertas y sus colaboradores locales apoyan a creyentes como Khaled mediante formación, discipulado y ayuda práctica para quienes lo han perdido todo por causa de su fe. En más de una ocasión, él ha tenido la oportunidad de abandonar Yemen. Habría sido el camino más sencillo. Lejos de las amenazas, lejos de las sospechas, lejos de las heridas que todavía arrastra. Muchos habrían comprendido esa decisión. Nadie se lo reprocharía. Pero cada vez que contempla esa posibilidad vuelve a recordar al joven que una vez fue, aquel muchacho convencido de que los cristianos eran enemigos de Dios, aquel joven que jamás habría escuchado el Evangelio si otros creyentes no hubieran permanecido allí para compartirlo con él. El peligro sigue presente, la presión también, pero Khaled permanece en Yemen convencido de que todavía hay personas que necesitan escuchar el mensaje que transformó su propia vida. Después de todo lo que ha perdido, sigue aferrado a una certeza sencilla. Si los cristianos nos vamos, ¿quién se quedará para hablar de Jesús? La historia que acabas de escuchar no es única. Cada año millones de cristianos hacen frente a diversas formas de opresión.
Huyen de regímenes opresivos, se ven desplazados en sus propios países, son menospreciados, atacados, maltratados, marginados e incluso llegan a perder la vida. Aunque muchos escapan de la feroz persecución, la nueva vida que comienzan como desplazados es realmente dura. Con tu apoyo, las iglesias locales brindan acogida y ayudan a que estas personas sanen, enfrenten su realidad y florezcan. Si quieres saber más, entra en puertasabiertas.org.